Egipto hace parte del Cercano Oriente en un inmenso oasis constituido por las zonas regables del río Nilo. Los desiertos que rodean la estrecha llanura del Nilo y las cataratas de dicho río dieron cierta protección a Egipto contra las invasiones de otros pueblos. Por otra parte, la fértil llanura y la abundancia de recursos vegetales, animales y minerales de la región contribuyeron a la riqueza del Egipto antiguo. El río, con sus crecidas anuales, condicionó muchísimo la mentalidad y el desarrollo histórico del país. El caudal del Nilo asciende en junio por las lluvias tropicales que le envían sus afluentes de los macizos volcánicos de Etiopía, y al llegar a recorrer sus últimos 1000 kilómetros en territorio egipcio, le proporciona un limo muy fértil que inunda la región y le da gran fecundidad a sus riberas. Si estas inundaciones son excesivas, acarrean graves daños a la economía del país, por lo que los egipcios han desarrollado diversas técnicas para evitar que estas inundaciones se desborden sobre las cosechas, y a costa de esfuerzo han hecho del valle un medio condicionado para la agricultura. El Nilo es el único curso fluvial con que cuenta Egipto, y las obras creadas para aprovechar sus aguas han permitido evitar sus estancamientos y han extendido el beneficio de la irrigación a extensas zonas. Hacia el cuarto milenio a.C., los clanes se habían unido en dos reinos, Alto y Bajo Egipto. El Alto Egipto se impuso al Bajo mediante la guerra, y alrededor del 3335 a.C. se fundó el Imperio Tinita, llamado así por su capital Tinis. A partir de entonces, Egipto tuvo 4 grandes periodos. Imperio Antiguo, que sustituyó al Tinita y situó la capital en Menfis. Durante esta época varios faraones o soberanos hicieron levantar las famosas pirámides, que aún se conservan y son templos funerarios donde reposaban sus cadáveres embalsamados. El Imperio Antiguo desapareció víctima de la desunión, revueltas populares y ataques de pueblos asiáticos. Representa un periodo de apogeo cultural y se establecen las dinastías tebana y menfita. En esta fase se unifica el Alto y Bajo Egipto. En las dinastías tinita se centraliza el sistema monárquico y se desarrolla la estructura económica, estableciendo relaciones comerciales. Egipto con el Sinaí, el Líbano y el Mar Rojo. En la dinastía menfita, también de este periodo, se logra el absolutismo teocrático del faraón, aumenta el poder feudal y hay grandes manifestaciones culturales. Después del Imperio Antiguo hay una crisis que se manifiesta en el cambio de los valores tradicionales, la división regional y la ruptura del poder central. Imperio Medio. Fue creado por los príncipes de la ciudad de Tebas, que pasó a ser la capital. Esta dinastía continuó realizando grandes obras de canalización y embalse de aguas, pero cayó ante la invasión de los Hicsos, pueblo portador de caballos y armas de hierro que conquistó el norte de Egipto. Con esta invasión se conocieron los caballos y el hierro en el país. Los Hicsos dominaron 200 años en Egipto. Se establece el prestigio de la monarquía, se centraliza la administración y se logra una política unificadora. Hay grandes obras técnicas de drenaje e irrigación que mejoran la productividad. Se incrementa el desarrollo económico del país, estableciendo Egipto relaciones comerciales con Siria y Creta, y explotando además las minas del Sinaí. En el plano cultural y artístico se construyen grandes tumbas y priman en el plano religioso los dioses de Tebas. Los dioses locales se sustituyen por un dios supremo de Egipto, Amón-Ra. Imperio Nuevo. Fue el periodo de máxima expansión de Egipto. De nuevo los príncipes de Tebas reunificaron el país y expulsaron a los Hicsos. Para impedir futuras invasiones, los sucesivos faraones desataron guerras y conquistaron hasta Siria por el norte y la Nubia por el sur. En esta fase sobresalen el faraón Tutmés III,
la reina Hatshepsut, Amenofis IV y Ramsés II. En este periodo se logra el primer equilibrio asiático al unirse Egipto, Mitanni y Babilonia. Se construyen importantes obras, especialmente monumentos religiosos y palacios imperiales. Decadencia. Vino por factores externos, como ataque de los pueblos vecinos, y factores internos, como los sacerdotes y los militares, que se hicieron fuertes en sus tierras y desconocieron al gobierno faraónico. Egipto cayó finalmente bajo la dominación persa. El sistema predominante en los distintos periodos fue el sistema monárquico teocrático. Hubo periodos de teocracia absoluta, especialmente en los imperios antiguo y nuevo. El territorio se gobernaba en forma centralizada a través del faraón, quien ejercía un poder absoluto. La religión y la política marchaban fusionadas y en algunas etapas el poderío sacerdotal se impuso al político. La base económica de los egipcios era la agricultura. El Estado tenía poder centralizado sobre la tierra y controlaba económicamente la producción, fijando los precios y determinando la producción. Exigían tributos y los impuestos se fijaban de acuerdo con la intensidad de las crecidas del Nilo, que condicionaban la productividad de las tierras. El comercio tuvo importancia secundaria debido a que el país producía lo que necesitaba. El faraón y la nobleza estaban en la parte superior de la escala social, al igual que los sacerdotes, ya que el poder religioso iba a la par con el poder político y económico. En la clase media figuraban la burocracia, los escribas y los militares. A esta clase pertenecían también los mercaderes. En la escala inferior figuraban los agricultores y comerciantes, y en el último estrato los esclavos, ya que Egipto era una sociedad esclavista. El sistema de gobierno despótico y centralizado de sus faraones, a quienes veneraban como un dios viviente entre los mortales. El poder faraónico se hacía sentir en todo el imperio a través de escribas o funcionarios técnicos en la escritura y la contabilidad. Los escribas, junto con el clero y la nobleza propietaria de tierras, constituían las tres clases privilegiadas, en tanto que la mayoría eran campesinos obligados a dar una parte de su cosecha al faraón, la otra a los templos y la tercera a los propietarios. Los artesanos trabajaban para el faraón y disfrutaban de más libertad, al igual que los mercaderes, pero el comercio exterior fue muy pobre en Egipto. Por debajo de los campesinos había esclavos, aunque poco numerosos, generalmente extranjeros comprados. Creían en la inmortalidad del alma y representaban las divinidades con figuras zoomorfas y antropomorfas. Su sistema teológico se basaba en el mito de Osiris, que se transforma y democratiza durante el periodo tébano. La religión, a través de las tríadas y dioses locales, ejerció una profunda influencia en el sistema político y la cultura egipcia. Los egipcios tenían una arraigada esperanza en otra vida, la cual sería feliz o desgraciada según la conducta que hubiesen observado durante su existencia. Creían que el doble o alma era juzgado por el dios Osiris y otras 42 divinidades, pero para que el alma pudiera comparecer en este juicio de los muertos era preciso que el cuerpo se conservara incorrupto en su sepultura. Esta creencia básica condicionó una alta moralidad en el pueblo y también una gran sumisión al Estado, al clero y al orden social establecido. La esperanza en el más allá determinó el culto a los muertos, con numerosos ritos contenidos en el libro de los muertos, el embalsamiento de los cadáveres y el extraordinario desarrollo del arte funerario característico de los egipcios de la antigüedad. Adoraban además de Osiris a Ra, el sol dios principal del imperio, y a centenares de divinidades que representaban con cabeza de animal, así como a los gatos, escarabajos, serpientes y al famoso buey Apis. Esta religiosidad tan firme se debió en gran parte a que las crecidas daban seguridad a la población. El río puntualmente cada año crecía e inundaba la llanura.
Las aguas desaparecían absorbidas por la tierra y de la tierra resucitaban cada año. Todo esto era estimado como un don de los dioses, y según esa mentalidad, los dioses tenían que conceder a los hombres también una resurrección, pero en el más allá. Elaboraron dos tipos de escritura, una jeroglífica, o sea, a base de grabados o pinturas de signos y figuras que evolucionaron desde un significado simbólico hasta representar sonidos silábicos. Esta escritura era empleada por los sacerdotes. La otra, popular o demótica, era más simplificada para uso de los escribas en asuntos administrativos y económicos. Se escribía con tinta sobre papel que fabricaban de las plantas de papiro. En esta escritura dejaron infinidad de textos educativos y moralizadores. Fueron buenos matemáticos e ingenieros, pues crearon sistemas de numeración y fórmulas para medir las tierras y restablecer sus límites cuando las inundaciones los borraban. Sus monumentales construcciones y sus canales y embalses revelan grandes conocimientos de ingeniería. A los egipcios les debemos el calendario que usamos, el culto al sol, así como la necesidad de programar los ciclos agrarios en relación con las crecidas, llevaron a sus sacerdotes a inventar un calendario de 365 días, 12 meses de 30 días y 5 días festivos adicionales, aunque sin sistema de corrección. Este calendario fue siglos más tarde adaptado y corregido por los romanos, y así llegó a imponerse en todo el mundo occidental. Los egipcios aportaron la columna, el arquitrabe y la iluminación interior sin ventanas. Fueron maestros en la arquitectura y las artes. Sus monumentales pirámides y templos levantados en piedra, así como sus esculturas, aún están en pie pese a la acción del tiempo. Sus técnicas de embalsamamiento revelan profundos conocimientos de anatomía y fisiología, pues las momias egipcias aún se conservan, a pesar de que atribuían las dolencias y enfermedades a los demonios y las curaban con ritos mágicos. En estas prácticas había verdaderos conocimientos médicos y quirúrgicos. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.